Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de mecánica. Bueno, lo primero deciros que pediros que si os gustan estos vídeos, por favor dejéis un like, que comentéis, por favor, porque eso le hace cosquillitas al algoritmo, lo cual viene muy bien a la hora de, pues eso, que a la gente le salgan este tipo de cosas y gente que esté perdida en los cursos de primero de física, pues a lo mejor puedo conseguir que no esté tan perdida. Y que si tenéis alguna duda, por favor la dejéis en los comentarios, que estaré encantado de contestarlas. Bueno, la cosa es que hemos visto ya, hemos hablado de los vectores de posición, hemos hablado de la velocidad, hemos hablado un poquito de la aceleración, pero ahora llegamos a... Bueno, he puesto aquí vector aceleración y tendría que poner y velocidad, porque quiero hablaros un poco de lo que son... Ya estamos liándola. Perdón, vais a perdonarme la voz, tengo un catarro, tengo como una especie de cosa en la garganta terrible, no es COVID, pero sí es muy incómodo. Entonces, voy a estar tosiendo y rascándome la garganta cada 2 por 3, ya lo siento, de verdad. Bueno, habíamos visto, pues eso, que teníamos un vector posición, en nuestro caso habíamos hablado del tiro parabólico y nos puede servir perfectamente el tiro parabólico para describir esto que os quiero contar. Vamos a ver, yo voy a poner aquí una... Venga, ya estamos otra vez. Una parábola, me podría servir cualquier figura, y de hecho luego voy a utilizar cualquier figura, pero bueno, como estábamos hablando de tiro parabólico, pues seguimos hablando de tiro parabólico. Aquí vamos a poner la altura, y o x, o lo que queráis, aquí el tiempo. ¿Cómo expreso yo aquí la velocidad? La velocidad ya habíamos visto, ¿veis? Que iba en relación con el tiempo y es la derivada. Pero yo tengo otra forma de expresar también este tiro parabólico, que era a través de mi vector de posición, que llevaba una posición en el eje X con respecto del tiempo, con su vector del eje X, más una posición en Y en la vertical con respecto del tiempo en el eje Y. Bien, yo voy a coger ahora esto, me voy a cargar aquí la coordenada tiempo, voy a poner la coordenada X para que quede un tiro parabólico así lo que estamos viendo. Entonces yo voy a decir que tengo, por ejemplo, a ver, un segundito, digamos este vector de posición aquí, que me señala un determinado punto en un cierto instante. Bien, esto va a tener una proyección en el eje X, que va a ser, pues digamos, esto de aquí, y una proyección en el eje Y, que va a ser esto de aquí. Entonces voy a ponerlo, por ejemplo, esto, esto con verde y esta en amarillo. Vale, ahora voy a cambiar aquí los coloritos para que lo veamos todo bien. Y ya está la relación de colores como tiene que quedar. Vale. Habíamos dicho también que, bueno, esto es una función del tiempo, esto también es una función del tiempo y por lo tanto aquí tenemos una parametrización, es decir, según va avanzando el tiempo, nosotros vamos cambiando de posición y este vector r de t se va a ir moviendo. También habíamos comentado que a este podemos hallar el vector velocidad y el vector velocidad es un vector que es la derivada de este vector de posición con respecto del tiempo. Esto es una relación universal, esto es así siempre. Y en nuestro caso va a ser pues la derivada con respecto del tiempo de ¿qué? Pues de esta x del tiempo por nuestro vector e de x,
que este es constante, este no se mueve ni hace nada. En nuestro sistema de coordenadas, ojo, podemos tener sistemas de coordenadas que se vayan moviendo y cosas así, y la cosa ya nos hace movidas raras. Pero de momento vamos a quedarnos con esto. Y también hacemos nuestra derivada respecto del tiempo de el vector y. Perdón, de la función de en y. Bien. ¿Esto qué nos va a dar? Pues fijaos que esto en realidad lo que es una derivada entre dos vectores. No es algo tan raro como os podéis pensar. Yo aquí tengo mi vector inicial, ¿vale? En un tiempo t. Y yo voy a tener otro vector aquí que vamos a llamarle r de t más una delta de t. Es decir, un tiempo pequeñito que nos ha llevado desde aquí hasta aquí. Bien, entonces, yo lo que quiero saber es cuánto ha tardado en cambiar este vector. Es decir, yo lo que voy a querer es lo siguiente. Yo quiero conocer cuánto varía el vector r con respecto de un cierto tiempo. Bueno, espera, perdón, que me estoy aquí liando con las deltas y va a ser mejor que ponga esto de así. Es decir, yo lo que quiero, esta lo voy a dejar al final para que veáis qué es lo que obtenemos. Estas las voy a poner aquí, estas dos relaciones. Esto de las pizarras, ojalá las pizarras digitales que se tienen en las clases fueran tan fáciles de usar como esto. Pero no. Bueno, entonces yo tengo un vector inicial, digamos, el r de t. Y esto va a acabar al cabo de un tiempo diferencial de t en el vector r, vector aquí, cuidado, de t más delta de t. Bien, esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces, yo quiero saber cuánto me cambia. Yo puedo hacer lo siguiente, y es coger este vector y restarle este de aquí. Es decir, hacerme r de t más delta de t menos el r de mi tiempo inicial. Esto lo que me da es una variación en el vector r, nada más. Vale. Pero claro, a mí lo que me interesa también es saber cuánto tiempo ha tardado. Es decir, claro, depende de esta cantidad que nos está hablando del tiempo. Entonces, yo aquí, fijaros en una cosa. Si yo resto dos vectores, lo que obtengo es un vector. ¿Cuál va a ser ese vector que vamos a obtener? Pues lo voy a poner en otro colorito, por ejemplo en naranja, y fijaros en lo siguiente. Si os acordáis de la regla de la suma para vectores, os lo voy a recordar ahora mismo. En naranja no se ve nada bien. Voy a ponerlo en blanco. Acordaos un poco de la regla de la suma. O la regla de la cometa, o yo qué sé, cómo queréis llamarla. O del paralelogramo, o algo así. La cosa era que si yo tengo un vector para allá y otro vector para allá, este vamos a llamarlo A y a este vamos a llamarlo B, y yo hago A más B, lo que obtengo es que tengo que tirar por esta línea paralelo a B un vector igual de largo y por esta línea paralela A otro vector igual de largo, y entonces lo que obtengo es un vector que es el A más B, que es este de aquí, que nos da la suma de estos dos vectores. Bien, si os fijáis, yo voy a hacer lo siguiente. Yo estoy haciendo aquí esto, en vez de llamarlo A más B, lo puedo llamar, un poco gordita está, pero bueno, así. A esto lo puedo llamar, por ejemplo, R de t más delta de t. Por llamarlo de una manera, ¿no? Así, la primera que se me ha ocurrido, sin más. No os preocupéis, esto es lo primero que se me ha ocurrido. Y a este le voy a llamar, pues, por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, lo puedo llamar RDT. RDT.
Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo? Fijaos que este vector es b, este de aquí. Entonces, yo tengo que r de t más b es igual a r de t más delta de t, y por lo tanto, b será igual a r de t, perdón, vector más delta de t menos el r de t. Y esto aquí, vector también. Luego yo lo que quiero hallar es este vector b, que es lo que tengo aquí, y que por lo tanto es este de aquí. Espero que eso haya quedado más o menos claro. Simplemente lo que estamos aplicando es eso. O sea, es la regla de la cometa. Lo que estamos haciendo es, si yo a r de t le sumo este vector, que voy a llamar por ejemplo v, por ponerle un nombre cualquiera que no tenga relación con absolutamente nada más, guiño guiño. Este de aquí, es decir, r de t más delta de t, va a ser igual a mi vector original, r de t, más ese vector v. Ya está. Entonces lo único que he hecho es pasarlo al otro lado, como odio esa expresión, y nada más. Vale. Por lo tanto, claro, esto no lo puedo llamar v en sí mismo, pero bueno, vamos a hacer oídos sordos de cosas así generalistas que digo y tampoco me toméis muy en serio, de verdad. Bueno. No, simplemente lo que realmente me interesa de todo esto que os acabo de contar es que veáis que no nadie se inventa nada. Es decir, esto lo mejor que podéis hacer en realidad es coger y haceros... Bueno, esta en realidad se debería llamar delta de R. En realidad lo que quiero que veáis es la siguiente expresión, y es que si yo tengo un vector original r de t y me lo llevo un poquito más allá, o sea, un delta de R, lo que obtengo es esa R del momento, digamos, trasladado, o sea, de un tiempo trasladado. Eso es, nada más, eso es todo lo que yo quiero que veáis, ¿vale? Que esto no se lo inventa nadie, que esto no es una movida rara que nos pasa por la cabeza, es solo aplicar relaciones vectoriales. Entonces, yo aquí tengo que esta es la diferencia entre estos dos vectores. Como ya habíamos visto, son dos posiciones diferentes para tiempos diferentes, y por lo tanto, yo lo que puedo hacer es coger y decir, bueno, ¿cuánto tiempo me ha tardado esto en llevar de un sitio a otro? Pues yo puedo decir, vale, pues yo voy a coger un vector v, que va a ser esta variación en el vector de posición con respecto del tiempo. Vale. Y por tanto, uy, sí. Yo voy a tener que es esto de aquí. Ya está. Dividido por lo que tarda en cambiar de un sitio a otro. Ya está. Eso es todo. Vale, ahora evidentemente esto es una relación así un poco churrera, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque este delta de t no nos está diciendo mucho. Yo lo que tengo que hacer, evidentemente, es coger y hacer el límite. Es decir, yo aquí me cojo y hago límite cuando el delta de t tiende a cero, cuando ese incremento de tiempo se hace muy chiquitito. En el momento en que ese incremento de tiempo se hace muy chiquitito, lo que vamos a tener, evidentemente, como muchos estaréis viendo ya, es la derivada. Es decir, lo que voy a tener es la derivada con respecto del tiempo de el vector de posición en cualquier punto. Y por lo tanto lo que obtengo es esta expresión de aquí. ¿Por qué? Pues porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y por lo tanto, como además los vectores estos de la base son constantes, siempre nos valen lo mismo en todos los puntos y en todo momento, pues nos da igual. Maravilloso. Vale, ¿y ahora qué pasa con la aceleración, por ejemplo? Bueno, pues la aceleración tiene su... tiene su aquel. Veréis por qué.
O sea, es exactamente lo mismo, en realidad. Yo, de hecho, si tenéis una motivación brutal, ahora mismo os recomendaría que paraseis este vídeo y os intentaseis vosotros mismos hacer con esta misma figura, hallar cómo tiene que ser ese vector aceleración, en base a cómo es nuestro vector velocidad, este de aquí. Os digo, si queréis, lo que tiene que salir. Evidentemente tiene que salir un vector hacia abajo. Oye. Solo hacia abajo, nada más. Ya veremos por qué. Ahora mismo lo vamos a ver. Yo os recomiendo que lo intentéis. Ahora, para el que no quiera o si lo has intentado y no te ha salido o quieres ver si te ha quedado bien. Vale, pues vamos a ello. Vamos a aplicar exactamente esto mismo, pero para la velocidad. Bien, voy a hacer otro dibujito aquí. Me voy a cargar esto que tengo aquí. Voy a borrar esto. Esto de aquí. Voy a dibujar otra vez la trayectoria. O incluso igual lo que podría hacer mejor todavía. Quizás sí. No, no, voy a utilizar la de la parábola para no liarnos. Para no liarnos voy a utilizar la de la parábola. Vamos a ver, voy a hacer una parábola así un poco como exagerada. Vamos a ver. Uf, vaya churro. Madre mía. A ver. Bueno, este churrazo, imaginaos que es una parábola de verdad. En fin, vamos a imaginarnos que teníamos un vector de velocidad. Vamos a imaginarnos que es este de aquí, que estaba mirando para allá. Lo voy a dibujar muy grande para que veáis lo que quiero decir. Este es nuestro vector inicial de velocidad en un momento t. Y ahora voy a coger y voy a dibujar otro vector velocidad, que también es obviamente tangente a la trayectoria. Esto, por cierto, no lo había dicho. Claro, no lo había dicho. El vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Es decir, no importa lo que hagamos. Si yo tengo una trayectoria tal que así, y yo hallo mi vector velocidad, en este punto va a estar apuntando para allá. En este punto va a estar apuntando para allá. Siempre tangente a la trayectoria. No, este irá para allá. Este... Vale, ya ahora vamos a hablar del vector aceleración. Bien, este es mi segundo vector velocidad. Vamos a ponerlo así. Este era el v de t más delta de t. Es otro instante diferente. Este es el t, este es el delta de t. Va, este más delta de t, perdón. Bien, y ahora yo lo que quiero saber es qué pasa cuando varía. Es decir, yo tengo aquí estos dos vectores, pero claro, no están apoyados en el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues literalmente lo que hacemos en física es coger y trasladarlo. Claro, este me tendría que haber quedado mucho más grande. Voy a hacer este más pequeño, sin más. Así, más o menos. Ya veréis para qué lo hago yo así. Ya veréis. Como ya os he dicho, es que tiene que quedar un vector mirando para abajo, así que... Pues bueno, fijaos en esto. A ver si consigo... Sí, conseguí casi. ¿Veis? Esto lo que hemos hecho es, nosotros teníamos un vector aquí, que estaba en el momento t más delta de t, y lo que hemos hecho es trasladarlo aquí para poder sumarlo y volver a hacer esa cosa que habíamos hablado de la regla de la cometa o la regla del paralelogramo, o como queráis llamarlo. Bueno, yo voy a dibujar aquí ahora mi vector
este vector nuevo que lo voy a llamar delta dv. Es decir, lo que me está diciendo este vector es entre este punto, que era aquí más o menos, y este punto, me va a cambiar en esta cantidad. Lo vuelvo a dibujar más o menos para que quede claro. Yo lo que tenía era en este punto este vector. Así, vamos a ponerlo así. Y lo que he hecho es trasladarlo a este punto porque son vectores libres, en realidad. O sea, en la realidad, vamos a ser más bien claros, porque claro, tu visualización personal es el objeto se mueve, yo tengo aquí un vector de posición y el vector de velocidad es tangente, entonces se va moviendo a lo largo de la curva. Pues no, que sepas que no. Ese vector no se mueve a lo largo de la curva. En realidad ese vector lo que hace es, yo parto de este vector, por ejemplo, que es el vector velocidad, parto así, y en realidad, según va avanzando el tiempo, el vector velocidad simplemente es un vector que va haciendo tal que así, va pues encogiéndose, cuando llega arriba se hace cero y después pues lo que hace es crecer, vuelve a crecer y luego va girando otra vez y va creciendo hasta volver a pues eso, a la misma cantidad, aunque en dirección diferente al original. O sea que en realidad lo que tenemos son siempre vectores apoyados sobre el origen. Luego no estoy haciendo nada que sea muy chungo. Lo bueno que tiene esto es que después, cuando empecéis a ver cosas más raras de trayectorias, lo veréis en cálculo 2 probablemente, de trayectorias y todo eso, entonces la cosa ya, bueno, pues digamos que podéis empezar a hacerlo un poco raro porque las coordenadas pues tienen su miga, ¿no? Pero bueno, ahora simplemente quedaos con que lo que hemos cogido es este vector, lo hemos trasladado hasta aquí, para poder hacer esta suma de aquí. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que antes. Yo tengo que este más este, es decir, mi vector original v, otra vez, v de t más ese vectorcillo delta de v va a ser igual a mi vector v en ese instante t más delta de t. Claro, todo esto para incrementos muy chiquitines, evidentemente. Entonces, simplemente lo que hago es despejar el delta de v y lo que voy a tener es esto de aquí. Bueno, yo lo que quiero saber es mi aceleración. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es dividir, es decir, sí, bueno, dividir con respecto del tiempo que tardo en hacer ese recorrido. Bueno, pues ya lo tengo, ¿no? Es decir, aquí tengo que mi variación de velocidad con respecto del tiempo es esto de aquí. Y a esto lo voy a llamar vector aceleración. Claro, exactamente igual que antes, yo tenía incrementos muy chiquitines, pues ahora tendré que hacer un límite cuando delta bt tiende a 0. Aquí lo mismo. Esto es literalmente la definición de derivada. Espero que no os sorprenda a ninguno. Más vale que no os sorprenda a estas alturas. Y yo, por lo tanto, puedo expresar que esto es la derivada con respecto del tiempo de mi vector velocidad para cualquier instante. ¿Y cómo sé yo que esto me tiene que quedar un vector para abajo en el tiro parabólico? Pues muy fácil. Veréis. Originalmente, esperad. Bien, pues yo tengo aquí mi vector de posición. Me voy a ahorrar la variable tiempo aquí. O sea, simplemente asumid que está ahí. Esto para nuestro tiro parabólico, voy a ponerlo aquí.
era. A ver, voy a intentar mantener los colores. Voy a cambiarlos, de hecho. Voy a poner este en amarillo. Esto en amarillo también. Estos de aquí también. Vale, más o menos. Este de aquí también en amarillo. Para mantener un código de colores más o menos decente. ¿Vale? Yo tenía aquí esta de aquí. Y por lo tanto, esto era. Si no nos equivocamos, yo tenía, bueno, dije que había partido desde el origen, en un tiempo inicial, 0. Así que yo voy a tener aquí que mi posición en el eje X va a ser una velocidad inicial, v sub 0, en el eje X, por el tiempo. Y esto multiplicado por e sub x. Vale. A esto le sumamos la componente y, es decir, yo tenía una velocidad v0i por el tiempo más, bueno, perdón, más no, menos un medio de g. Voy a ponerla en... Las he puesto en amarillo, me cago en la... Yo soy la leche, bueno, en fin. Voy a cambiar cosas. Voy a cambiar cositas y esta la voy a poner en verde. ¿Se ve? Sí, bien, se ve bien. La aceleración de la gravedad, que es negativa, va para abajo por el tiempo al cuadrado. Y esto estaba multiplicado por nuestro vector de la base e sub i. Bien. Si yo ahora hago la derivada de esto, obtengo la velocidad. Es decir, nuestro vector velocidad, todo esto con respecto del tiempo, va a ser igual a la derivada de esto. Con respecto del tiempo, pues me queda simplemente v0x. Fijaos en una cosa. Mi velocidad en el eje X siempre está mirando hacia el eje X, eso es lógico, pero siempre será constante. Es decir, si yo descompongo aquí un vector velocidad, por ejemplo, este cualquiera, vamos a imaginarnos que es así, mi componente X será esta. Siempre va a ser la misma. Mi componente Y va a ser esta de aquí. Si yo lo descompongo aquí, voy a tener que mi componente X va a ser exactamente igual aquí que aquí, y que mi componente Y va a ser esta de aquí. Para que el vector velocidad se vaya haciendo cada vez más pequeño, la Y tendrá que ser más pequeña. Aquí arriba, justo aquí, solo tendré componente X, porque ya ni sube ni baja. Bueno, y después hacemos la derivada de esto. Uy, ¿por qué la T esta la he puesto en ese colorito? Pues no lo sé. Porque hago cosas raras. Vale, más la derivada de esto, que es v0i por el tiempo, pues derivada del tiempo es 1, así que nada, menos derivada de t cuadrado es 2t, así que me cargo este 1/2 y me quedo con g por t. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que he dicho, siempre esta componente va a ser constante, es decir, siempre vamos a mantener la misma velocidad apuntando hacia el eje X, y luego la componente de la velocidad en el eje Y, fijaos que va a ser máxima en t igual a 0, porque no le estamos restando nada, va a ser v0i, y según vaya pasando el tiempo, esta irá ganando cada vez más fuerza. Llegará un momento en que estas dos sean iguales, estas dos sumandos, que va a ser este punto de aquí, es decir, cuando la velocidad en y sea 0. Y luego, como esta siempre es constante y esta ha llegado a un cierto valor, después irá ganando esa componente negativa, por lo tanto irá cayendo y perdiendo velocidad. Vale, y ahora vamos a hallar nuestra aceleración. Nuestro vector aceleración pues será
la derivada con respecto del tiempo de la velocidad. Y por lo tanto, la derivada de esto con respecto del tiempo es 0, así que 0 por e sub x. Más, y luego la derivada de esto con respecto del tiempo, es decir, 0 menos la g que tenemos aquí, cierra paréntesis, y e sub i. Vale. ¿Y esto qué nos queda? Bueno, pues esto fuera, me queda menos g e sub i. Como ya os había dicho, este vector va a estar apuntando para abajo. Siempre. El vector aceleración siempre va a estar apuntando hacia abajo y siempre con la misma magnitud, g. En este caso, ojo, siempre, tiro parabólico. Estamos hablando de tiro parabólico, ¿por qué? Porque la aceleración es constante. Siempre que la aceleración sea constante, vamos a tener este tipo de movimiento. O sea, pero esto pasa igual en el campo magnético, perdón, campo magnético, esto no pasa. En el campo eléctrico, yo qué sé. Si queréis inventaros una fuerza nueva, pues también va a pasar lo mismo. Bueno, creo que ya he aclarado todas estas cosas, el vector velocidad, vector aceleración, y yo creo que con esto y un bizcocho podemos despedirnos hasta mañana a las 8. Así que pasando muy bien y os veo en el siguiente vídeo.